Buenos días, hermanos, familia, esperamos que hayan podido descansar bien. Aquí nos volvemos a reencontrar nuevamente en este culto, un culto que es diferente, de una manera especial porque lo hemos hecho todo online. Pero sobre todas las cosas hemos orado juntos, hemos alabado con cánticos a nuestro Señor juntos y ahora vamos a reflexionar en la palabra del Señor juntos, sobre todo en este día domingo, que es un día especial, diferente al resto de los otros días de la semana, porque es un día que santificamos para nuestro Dios, para nuestro Señor, para nuestro Salvador de una manera distinta, donde podemos dedicar un poco más de tiempo. Esta mañana vamos a seguir con la continuidad de los mensajes que hemos estado compartiendo en las últimas semanas y que ha sido un poco reflexionar sobre cuáles son las expectativas nuestras en esta vida, cuáles son nuestras expectativas nuestras de Dios, pero también por otro lado, cuáles son las expectativas, qué es lo que Dios espera de cada uno, qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Nosotros hemos reflexionado en varios pasajes de la palabra del Señor y hemos dicho que a veces las expectativas que nosotros tenemos son diferentes a las expectativas que Dios tiene. Es como que si nosotros fuéramos hacia el norte y las expectativas de Dios vienen del sur, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es cómo enfocamos nuestras expectativas de la vida, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de todas las cosas, con las expectativas que Dios tiene dentro de sus propósitos, que siempre van a ser buenos, agradables y perfectos. Y en ese contexto hemos estado reflexionando, y esta mañana vamos a reflexionar también sobre otra de las cosas que son importantes para Dios y que Él espera que cada uno de nosotros, en primer lugar, siempre seamos fieles. Porque Él es fiel, que seamos fieles a sus mandamientos, que seamos verdaderos, que seamos fieles en nuestro amor como Él también nos ama a nosotros. Y esta mañana vamos a reflexionar en el Salmo 121. Y para poder iniciar la reflexión quisiera partir con una pregunta. ¿En qué o en quién usted confía para sentirse protegido? Sabemos que si hay algo que todo ser humano es una necesidad, es aquella de sentirse protegido. Y quizás la pregunta que debemos responder cada uno de nosotros es: ¿en qué o en quién confío para sentirme protegido? Algunos confían en la policía, otros confían en el dinero que ganan de sus trabajos, otros confían en la familia, y así hay muchas cosas. Otros descansan en las drogas, otros descansan en el alcohol, que son cosas que no debieran ocurrir. Pero al final nosotros podemos entender que confiar, digamos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, son como las añadiduras, pero lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros podamos confiar en Él, porque Él siempre ha sido fiel. La Biblia está llena de testimonios, hermanos, de la fidelidad de Dios. Y en esta mañana vamos a reflexionar sobre el Salmo 121, que es un salmo bellísimo, porque es como el escritor sagrado de alguna manera quiere reafirmar nuestra confianza en la bondad y en la fidelidad de Dios. El Salmo 121 está dentro de los salmos conocidos como los salmos de la ascensión. Los comentaristas bíblicos, los que se han dedicado a estudiar este tema, han dicho que, como todos sabemos, los hebreos tenían 3 fiestas importantes. Y muchas familias, para celebrar esta fiesta, subían a la ciudad de Jerusalén. Tenemos la fiesta de la Pascua, que celebramos hace muy poco, cuando las familias, ¿ciertos?, subían, digamos, para celebrar aquel gran intervención de Dios de sacar a su pueblo de Egipto, conocido como la fiesta de la Pascua. Y nosotros celebrábamos, ¿cierto?, que decíamos que Pascua significa saltar, y de alguna manera, ¿cierto?, celebrábamos que no desde el punto de vista ya de lo que hizo Dios por Israel, sino de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y es más, Jesucristo allí produce una transición y dice: ya no van a hacer más esto por lo que hizo mi Padre en Egipto, sino que ahora lo van a hacer en memoria de mí, de lo que yo hice. Entonces teníamos la fiesta de la Pascua, también tenemos la fiesta del Pentecostés, o conocida también como la fiesta de la cosecha, y es donde el pueblo de Dios celebraba
cuando Dios en el Sinaí le entregó la ley, los mandamientos a Moisés. Nosotros no debemos confundirnos, hermanos, que cuando vino el Espíritu Santo se estaba celebrando en Israel la fiesta de la Pascua. Por eso es que habían ciertos hebreos, judíos de todas partes del mundo que venían a celebrar la fiesta de la Pascua. Otra de las fiestas importantes que celebran también los judíos y que también muchas familias suben a Jerusalén, que suben desde los valles a Jerusalén, es la fiesta de los tabernáculos o las fiestas conocida como la fiesta también de las tiendas. ¿Y qué es lo que es? Es que durante 8 días las familias hebreas, las familias judías, salen de sus hogares y se van a vivir en carpas para recordar aquel tiempo, aquellos 40 años que ellos tuvieron viviendo en una vivienda precaria como una carpa en el desierto. ¿Se recuerdan ustedes? Pero más allá de eso es recordar que dentro de ese campamento donde estaban esas carpas estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, y allí ellos entonces recuerdan cómo Dios fue fiel en sostener sus vidas durante 40 años, proveerles, y ellos recuerdan que hoy día que tienen hogares que han sido bendecidos, ¿cierto? Recuerdan también este tiempo. Entonces, el Salmo 121 está dentro de esto. Es bueno que ustedes puedan, ojalá, durante este tiempo que hay más, que pueden dedicar más tiempo a la lectura de la Biblia, poder leer desde el Salmo 120 al Salmo 134, que son conocidos como los Salmos de la Ascensión. ¿Y por qué se llaman los Salmos de la Ascensión? Porque se dice que mientras el peregrino, mientras los hebreos que vivían en los valles y fuera de Jerusalén, iban hacia Jerusalén, cantaban estos salmos. Así que yo los invito, porque la verdad es que cada uno de estos salmos afirma nuestra confianza en Dios. Y el Salmo 121 inicia de esta manera, hermano. El primer versículo dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y es sumamente interesante porque uno debe entender el Salmo desde el contexto histórico en que fue escrito, dentro de la historia de la relación entre Dios con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué los montes? Nosotros debemos recordar que Dios se había hecho presente al pueblo en su primer inicio, siempre en los montes. Yo anoté algunos montes donde Dios hizo su presencia. ¿Y por qué el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes? Es porque de alguna manera la presencia de Dios estaba allí. Generalmente Dios hablaba sobre lo más alto de las montañas. Por ejemplo, nosotros tenemos el monte Ararat, que es donde encalló el arca después del diluvio, con Noé, su familia y todos los animales. Y nosotros leemos allí que Noé rindió culto, rindió adoración, ofrenda a Dios. Y allí Dios hizo un gran pacto con Noé, ¿verdad? De que nunca más destruiría la tierra por un diluvio, y allí puso, ¿cierto?, la señal de ese pacto que conocemos como el arco iris. También tenemos, ¿cierto?, el monte Moriah. Ustedes recuerdan cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y le pide que lo vaya y lo entregue, y él va y sube a este monte Moriah. Y cuando él estaba a punto de sacrificarlo, porque lo estaba probando, Dios interviene allí con su voz y le dice: no dañes al muchacho. Vemos otra vez cómo Dios habla en el monte, ¿verdad? La presencia de Dios allí en el monte Moriah. También tenemos el monte Sinaí, o conocido también como monte Horeb, ¿ya? Es allí donde, después que Moisés escapa de Egipto, se instala en las tierras de Madián, Dios llama a Moisés y lo lleva a lo más alto del monte Horeb, y allí le encarga la gran misión de liderar la salida de su pueblo de Egipto, que dejarían de ser esclavos. Y es allí en el monte Sinaí también, conocido también como Horeb, es lo mismo, donde Dios entrega las tablas de la ley a Moisés, que es la fiesta del Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. También tenemos que Dios habla al pueblo de Dios en el monte de Tabor. También allí está el monte Tabor. Allí ocurre otra transición que hace Jesucristo. Recuerda que Jesucristo sube a un monte junto con Pedro, Juan y Santiago.
y allí él se transfigura. Y dice la Escritura que en ese lugar se le aparece Moisés y Elías. Y esto es algo tremendamente importante, hermanos, porque allí Jesucristo hace otra transición. ¿Y cuál es esa transición? Que dice la Escritura, dice el Evangelio de Lucas, que allí aparece una voz que vino sobre una nube y que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Y de alguna manera, hermanos, allí uno se puede preguntar, ¿por qué apareció Moisés? ¿Por qué apareció Elías? ¿Por qué no pudo ser Samuel? ¿Por qué no pudo ser Noé? ¿Por qué no pudo ser, no sé, el rey David? Recordemos que para la sociedad hebrea, dentro de la religión, habían dos cosas que eran importantes: los mandamientos, la ley y los profetas. Y de alguna manera allí aparecen los dos representantes de ambas cosas: Elías, que representaba a los profetas, y Moisés, que representaba a la ley. Y fíjese que viene la voz de Dios y le dice: ahora este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me gozo, escúchenlo a él. Y por eso que cuando Jesucristo Jesucristo siendo Dios, entrega la misión a la iglesia, Él les dice: ir por todo el mundo, hacer discípulos, predicar y enseñar. ¿Qué cosa deben enseñar? Todas las cosas que yo os he enseñado a ustedes. Y dice que vendría el Espíritu Santo y que Él les recordaría todas las cosas que Él les enseñó. Y allí el Señor hace otra transición, de que si bien es cierto, la ley y los profetas son importantes, pero ahora es mucho más importante es todo lo que Él enseñó, todo lo que Él acercó de su reino. Recordemos que el Señor, hay muchas cosas, hermanos, que Él amplió. Él dijo: yo sé que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y Él dijo: yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos. Entonces Él produce allí la transición y nosotros aprendemos a vivir de acuerdo a los valores espirituales y a los valores morales que Jesucristo también nos enseñó. Ahora, hermano, Dios es fiel con nosotros, pero Él también demanda que nosotros seamos fieles a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es importante? Miremos el pueblo de Dios, miremos el pueblo de Israel. Si las naciones veían que las personas de Israel eran personas pecadoras, ¿cómo podrían pensar que su Dios era un Dios santo? ¿Se entiende? Es por eso que Dios quiere que nosotros seamos fieles, porque nosotros, hermanos, reflejamos la gloria de Dios, el amor de Dios. Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Si nosotros mentimos, ¿cómo nuestro prójimo, cómo la sociedad va a creer en un Dios que sea verdadero? Si nosotros somos injustos, ¿cómo el prójimo va a creer en un Dios justo? ¿Se entiende? Es por eso que para Dios es muy importante la fidelidad. Y Él dice, el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. También tenemos otro monte importante, hermanos. Cuando Jesucristo enseña las grandes verdades del reino de Dios, conocido como el sermón del monte, el sermón de la montaña. Fue en una montaña donde Jesucristo compartió las grandes verdades del reino de Dios, donde encontramos las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y usted va allí al Evangelio de Lucas, capítulo 5, 6 y 7, y encontrará las grandes verdades y valores del reino de Dios, los valores morales que hoy día, hermanos, hemos olvidado. Entonces, para Dios es tremendamente importante. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué los montes? Porque allí es donde Dios se aparecía, era donde estaba reflejada su presencia. Y no olvidemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado también en un monte que se llamaba el Monte Calvario. Calvario es la palabra latín, pero Calvario significa el monte de la calavera. Y también fue en un monte donde dice que Dios también allí
allí unió, allí Él fue el sustituto, allí es donde nos justificó y allí es donde nuevamente nosotros podemos tener paz con Dios por medio de lo que hizo Jesucristo allí en la cruz, donde cargó el pecado de toda la humanidad, hermanos. Y fue también en un monte. Entonces, alzaré mis ojos a los montes, ya sabemos, porque el salmista dice, y seguramente los peregrinos que iban camino a Jerusalén podían ver los montes que rodeaban a Jerusalén. Y Jerusalén misma estaba sobre un monte. El templo de Dios estaba también allí en Jerusalén sobre un monte. El salmista continúa y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Más que una pregunta, parece una afirmación. Y lo que debemos entender, hermano, es que Dios es tan fiel que Él siempre nos va a socorrer. Lo hizo en el Edén. Nosotros decíamos que nuestra expectativa de repente con Dios son distintas. Cuando el hombre desobedece en el Edén, vemos cómo Él va en la dirección contraria a Dios y Dios va en busca del hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Entonces, hermanos, siempre, yo quiero que ustedes entiendan esto, siempre Dios nos va a socorrer porque Él es fiel. Él es fiel. Entonces, esta es una afirmación que nos dice que Dios siempre nos va a socorrer. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y Él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y de alguna manera, hermano, nos está afirmando que nuestra ayuda no vendrá de la creación de Dios, sino que de Dios mismo. Yo les quiero decir que Dios siempre está con nosotros. Jesucristo dijo, yo no los dejaré solo. Vendrá el Espíritu Santo y Dios vive en nosotros. Ya no tenemos un tabernáculo, algo visible, sino que es Dios mismo quien hoy vive en nosotros. Muchas veces, hermanos, nosotros nos desesperamos. O de alguna manera se desalienta nuestro corazón cuando no vemos la solución a nuestros problemas. Pero el Señor nos dice, confía, porque yo voy a ser quien te socorre. Y Dios, hermano, ha sido fiel. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 al 16, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que es capaz de entender todo lo que nosotros vivimos porque Él enfrentó las mismas pruebas. Jesucristo, hermano, es Dios. Jesucristo padeció la sed. Jesucristo tuvo que escapar de su país para refugiarse como extranjero junto a su padre en otro país. Jesucristo supo lo que era el dolor. Jesucristo supo que era la decepción. Jesucristo supo lo que era ser traicionado. Entonces, ¿qué nos dice Hebreos 4? El versículo nos dice que Él entiende, que Él nos entiende, porque afrontó todas nuestras pruebas. Y por lo tanto, fíjese la invitación que hace Hebreos 4. Dice Hebreos 4, acerquémonos entonces con toda confianza al trono de la gracia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitemos. Escuche bien, allí encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitaremos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, que estaba siendo perseguida, que estaba siendo llevada, llevada a las arenas para ser devoradas por fieras, otros crucificados, otros quemados. Él dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación?
aflicción, situaciones difíciles, hambre. Yo le quiero decir que la primera iglesia, hermano, conoció lo que era el hambre también, desnudez, peligros, inseguridad. Nada nos podrá separar del amor de Dios, hermanos, porque Dios es fiel. No importa lo que nosotros hagamos, hermanos, Dios siempre será fiel, y es por eso que el salmista, en esta palabra, el escritor sagrado dice: mi socorro, con toda seguridad, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy día nosotros enfrentamos una gran pandemia llamada el COVID-19, coronavirus, un virus. Pero permítanme decirle con toda responsabilidad que hay un virus que produce mucho más daño, porque no solamente daña el cuerpo, sino que también daña el alma y el espíritu, y es el virus de la incredulidad. Es por eso que para el Señor, dentro de lo que Él espera a nosotros, es que nosotros podamos confiar en cada una de sus palabras, que podamos confiar que Él va a ser nuestro socorro. Pero tenemos un enemigo, hermano, que se llama Satanás, que si bien es cierto, no puede tocar nuestra alma, no puede tocar nuestro cuerpo, no puede tocar quizás muchas de nuestras cosas, pero sí, él tiene un arma que sí usa y que es muy efectiva, y que es el arma de la duda. Él siembra en nuestra mente, Él siembra allí la duda. Y esto no solamente lo vivimos nosotros, sino que también lo vivió el mismo Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan que después que Jesucristo fue bautizado, dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto, y después de 40 días dice que tuvo hambre? Y viene el Satanás y le dice: bueno, si tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y luego dice que lo llevó al pináculo del templo, a la parte alta del templo, y le dijo: bueno, si tú eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está aquí. Fíjese que Satanás conoce hasta la escritura. Dice que la palabra, que los demonios creen y tiemblan. A veces nosotros que decimos creer ni siquiera temblamos, pero los demonios dicen que creen y tiemblan. Y Satanás allí trata de poner la duda en Jesucristo. Le dice: bueno, si tú eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está, sus ángeles mandarán para que... Y Jesucristo siempre le responde con la palabra. ¿Se da cuenta? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros vemos al final de esta historia en los evangelios que al final, cuando él tiene hambre, vinieron ángeles y él lo atendieron, porque su Padre siempre lo socorre. Y nuestro Padre celestial, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor, siempre nos va a socorrer. Entonces, examinémonos, porque hoy día hay un virus que se llama la incredulidad y que está contagiando a muchos hermanos. ¿Ustedes se han dado cuenta? Muchos dicen: pero ¿cómo Dios permite esto? Si Dios es amor. Ahí está el virus de la incredulidad, cómo empieza a sembrarse. Yo les quiero decir en esta mañana, Dios les quiere decir en esta mañana, que entre más usted entienda la gracia de Dios, de la misma manera usted va a vivir su vida de una manera sobria, justa y piadosa. Así que el Señor nos dice en esta mañana que Él nos va a socorrer. El versículo 3 del capítulo 121 nos dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. A mí me encanta la palabra resbaladero, porque es una palabra que del hebreo también significa caer, significa quebrantar, significa temblar, significa titubear. Y fíjese lo que dice el Señor: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nada de lo que nosotros vivamos, a Él lo va a tomar por sorpresa, hermanos. Porque Dios es espíritu, hermano. Dios no se cansa. Dios no se va a dormir y quedamos, digamos, a lo que nos puedan hacer, sino que el salmista nos reafirma y nos dice que nada de lo que nosotros vivamos va a tomar a Dios por sorpresa. ¿Por qué? Porque dice que nada dará tu pie al resbaladero, ni titubeos, ni quebrantos, nada, hermano.
He aquí, dice, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda a Israel. Qué grande. ¿Cómo Dios quiere afirmar y reafirmar que confiemos en Él? El versículo 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Qué maravilloso, hermanos. Cuando yo era niño, y quizás ustedes también, una de las cosas que me gustaba era mirar mi sombra cuando salía el sol. ¿Usted la ve? Y lo que trataba muchas veces de hacer era cómo poder anular mi sombra. Y se me daba vuelta para un lado, ahí estaba la sombra. Y lo que está diciendo el salmista es que Dios es como la sombra. Hermanos, la sombra siempre es lo más cercano que siempre lo vamos a tener permanentemente en nosotros. Y lo que está diciendo el salmista aquí es que Jehová es nuestro guardador y es como la sombra. La sombra nunca la vamos a poder eliminar, hermanos. Siempre nuestra sombra va a estar allí. Y de la misma manera lo que el salmista está diciendo es que de la misma manera Dios siempre, siempre, siempre va a estar contigo. Dice el versículo 6, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Nosotros debemos no olvidar que cuando el pueblo de Dios, Israel, salió de Egipto, pasaron 40 años en un desierto, hermanos. Y en un desierto, allí el sol de alguna manera te fatiga. El sol te daña. Y el frío de la noche también, la oscuridad también. Y fíjese que el salmista tomando esto, el escritor sagrado tomando esto, dice, el sol no te fatigará. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios estaba allí presente con su pueblo, en el día con una nube para que no se fatigaran, para que su piel no fuera dañada, para que sus cuerpos no se enfermaran por el exceso de sol. Y en la noche dice que había una nube de fuego que les daba calor y también iluminaba el camino por donde debían caminar. Y el Señor está con nosotros, hermanos. Él nos ha dado su palabra. El salmista dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino, en nuestras decisiones, hermano. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Fíjese, ¿desde cuándo? Desde ahora y para siempre. Permítanme decirles, hermanos, que los ojos de Dios, por así decirlo, siempre están sobre nosotros. Y no hay nada en nuestra vida que nos pueda pasar, acontecer, que vaya a sorprender a Dios. Y es por eso que nosotros hoy día, a través de Jesucristo, Él nos dice, entra en tu habitación cerrando la puerta y tú y tu Padre, ora a tu Padre que está en los cielos. Y nosotros podemos entrar a esto y somos personas bienaventuradas porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, para recibir la gracia, la ayuda de Dios cuando más la necesitamos. Y es allí cuando vamos cada noche en nuestra oración para poder descansar de nuestras cargas, de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades, de nuestros miedos. El Señor nos invita, hermanos, a que seamos fieles como Él es fiel con nosotros. Y yo le quiero decir que Dios va a ser fiel con cada uno de sus hijos, hermanos. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. ¿Sabe lo que significa nada? Nada. Si Dios, dice la palabra de Dios, si Dios nos ha dado el cuerpo, ¿cómo no nos dará el sustento si ya nos dio lo más importante? Jesucristo decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hermanos, tener un trabajo, tener dinero es bueno. La Biblia no dice que el dinero sea malo, dice que el amor al dinero es malo. Tener una familia es lo más lindo que Dios creó, sabio allí, porque allí también nos sentimos protegidos. Pero debemos entender que sobre todas las cosas tenemos la protección de nuestro Dios, el socorro de nuestro Dios. Así que
si tienes miedo, si tienes ansiedades, y muchas personas tienen ansiedades hoy día, incluidos creyentes, entra confiadamente al trono de la gracia, cierra tus ojos allí y allí ora en la compañía de tu Padre Celestial, confiadamente pidiendo misericordia y su gracia y su socorro. Cuando yo miro mi vida hacia atrás, hermanos, puedo ver cuántas veces Dios me socorrió. Cuántas veces sentí frío y Él me abrigó. Y para eso usó, y hoy día yo veo la gracia de Dios cómo se mueve, hermanos. Cómo personas hacen ollas comunes para dar alimento a otros. Cómo Dios toca los corazones de las personas para ayudar a otros. Dios tiene muchas formas, hermanos. Pero Él dice, confíen. Eso es lo que yo espero de ustedes, que confíen. Yo soy fiel y quiero que ustedes también sean fieles. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les invito a reflexionar en estos salmos, Salmo 120 al Salmo 134, que son parte importante, como el camino de un peregrino. Así que Dios les bendiga, disfruten, este es el día del Señor, honrémoslo en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en todo lo que hablamos. Dios les bendiga.